Suscríbete y construyamos juntos tu imperio mental. A ver, hay momentos en la vida, ¿verdad?, que nos empujan, nos llevan hasta el límite, a ese punto de quiebre donde parece que de repente todo se va a venir abajo. Pues bien, hoy vamos a desmenuzar exactamente eso. Ese viaje desde el colapso, cuando todo es caos, hasta cómo se reconstruye una fortaleza, una resiliencia que al final nos deja, bueno, incluso más fuertes que antes. Y esta frase lo clava. El estrés financiero es una amenaza percibida a la supervivencia. Ojo, porque esto es clave para entender todo lo demás. Cuando el dinero aprieta de verdad, no es solo una preocupación, no es algo que esté solo en la cabeza, no. El cerebro lo interpreta, literalmente, como una amenaza de vida o muerte, como si tuviéramos un león delante. Y claro, esa reacción, que es pura biología, es la que explica por qué nos quedamos completamente paralizados. Así que entramos en la primera fase de una crisis gorda, el colapso. Y quiero dejar esto clarísimo desde ya. No es una cuestión de ser débil o no tener carácter, para nada. Es, como dice aquí, una trampa biológica. Es nuestro propio cuerpo el que nos tiende una emboscada. Vamos a ver cómo funciona exactamente. Vale, pues aquí tenemos al culpable con nombre y apellidos, el cortisol. A ver, en pequeñas dosis el cortisol es nuestro amigo, nos ayuda a reaccionar, a sobrevivir. El problema es cuando el estrés no se va, cuando es constante. Ahí esta hormona literalmente inunda el cerebro. La analogía es perfecta, es como intentar hacer un sudoku súper difícil con la alarma de incendios sonando a todo trapo justo en la oreja. Es que es imposible. Y claro, ¿qué pasa? Que se toman decisiones desesperadas, las peores. Venderlo todo en un ataque de pánico, pillar un préstamo de esos que te destrozan la vida, decisiones de pura supervivencia, no de lógica. Y el resultado final, el más demoledor, es este. El pensamiento lógico simplemente se apaga. Es como si alguien le diera el interruptor. La parte del cerebro que planifica, que piensa a largo plazo, que traza estrategias, se desconecta. Punto. Solo queda el instinto de supervivencia, a lo bestia. Lo único que se ve es el problema que tenemos delante, el león. Nada más. No hay soluciones, no hay futuro, solo hay pánico. Vale, perfecto. Estamos metidos hasta el cuello en la trampa biológica. La pregunta es obvia. ¿Cómo narices se sale de ahí? Pues curiosamente, la respuesta no es luchar con más fuerza, no es dar manotazos en la oscuridad, es justo lo contrario, es una retirada estratégica. Entramos en la segunda fase, que es clave, la pausa. Se trata de, antes de nada, frenar la caída en picado, recuperar un mínimo de control, pero por dentro. Y aquí viene un cambio de chip que es fundamental. Hay que entender esto. Uno no es su deuda, uno no es su crisis. El problema es una cosa, y la persona que tiene la capacidad de solucionarlo, el arquitecto, es otra. Hay que separar la identidad del problema. En el momento en que se consigue hacer eso, el miedo empieza a perder su poder, porque ya no te define. Esta pausa, para que funcione, se apoya en 3 pilares. El primero, el desapego, esto que acabamos de comentar de separar quién se es del problema. El segundo, la aceptación radical, que ahora veremos qué es. Y el tercero, el silencio estratégico, que básicamente significa apagar el ruido. Fuera opiniones de todo el mundo, fuera las noticias catastróficas, crear un espacio para poder escucharse a uno mismo y empezar a pensar con claridad. Ojo con esto, porque aceptación radical suena a rendición, pero es todo lo contrario. No significa tirar la toalla, significa dejar de malgastar la poca energía que queda en luchar contra la realidad, en pensar esto no me puede estar pasando a mí. Es simplemente decir, vale, estoy en un hoyo, esto es lo que hay. Porque es que solo en ese momento, cuando dejas de patalear y chapotear en el barro, puedes levantar la cabeza, mirar las paredes, ver cómo de profundo es el agujero y solo entonces empezar a pensar con calma. Bueno, ¿y ahora cómo construyo una escalera para salir de aquí? Bien, ya hemos calmado a la bestia, a nuestra propia biología, y hemos aceptado dónde estamos. Ahora sí, ahora llega el momento de actuar. Entramos en la tercera fase, la salida. Y esto no va de dar un salto a ciegas a ver si hay suerte, no. Es un proceso metódico. Es, como dice aquí, ingeniería inversa. Empezar por el final para saber cuál es el primer paso. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando el problema es un monstruo gigante que te tiene paralizado de miedo, ¿por dónde narices se empieza? Es que la inacción es terrible, porque lo único que hace es alimentar más el miedo, que a su vez te paraliza más. Es un círculo vicioso del que parece imposible salir. Pues la respuesta va totalmente en contra de la intuición. Para salir no hay que pensar en grande. Hay que pensar en algo ridículamente pequeño. Se llama la estrategia de las microvictorias.
Pensémoslo, el cerebro, que está hasta arriba de cortisol, se ha olvidado de lo que se siente al ganar, al conseguir algo. Necesita volver a probar esa química del éxito, necesita un chute de dopamina. Y para eso están las microvictorias. Y cuando digo micro, digo ridículamente pequeñas. Tareas como hacer la cama, ordenar un solo cajón, hacer esa llamada que llevas evitando o escribir una frase, una sola frase de un plan. Cada una de esas mini tareas completadas es un mensaje para el cerebro que dice, todavía funcionamos, todavía tenemos algo de control. Y con eso se empieza a reconstruir el impulso. Y las primeras microvictorias suelen centrarse en dos cosas muy concretas. Lo primero es lo que aquí se llama auditoría de daños, que suena muy técnico, pero es básicamente coger un papel y un boli y apuntar todos los números, todas las deudas, sacarlo todo de la cabeza y ponerlo en el papel. Porque el miedo se alimenta de lo que no conocemos, de ese monstruo que imaginamos. Cuando le pones cifras, cuando le pones nombre, pierde ese poder místico y se convierte en un problema con unas dimensiones concretas. Un problema que se puede empezar a gestionar. Y lo segundo, apalancar habilidades. Pensar, vale, no tengo dinero, ¿pero qué tengo? Tengo tiempo, conocimientos de algo, contactos. Esos son los ladrillos con los que se empieza a construir la salida. Y después de pasar por el colapso, por la pausa y por el inicio de la salida, llega la transformación. La fase final, el momento en el que uno se da cuenta de que la crisis no fue el final de nada, sino todo lo contrario. Fue el catalizador, el punto de partida para construir algo mucho, mucho más fuerte. Y esto lo resume a la perfección. Hay una diferencia abismal en cómo se construye algo antes y después de una crisis así. Antes, muchas veces las decisiones se basan en el ego, en aparentar, en lo que se ve desde fuera. Después de haber tocado fondo, se construye de otra manera. Se construye pensando en la eficiencia, en que las cosas funcionen de verdad y, sobre todo, con precaución. Se crean cimientos sólidos, sistemas a prueba de bombas, porque ya se sabe de primera mano lo fácil que es que todo lo superficial se venga abajo. Esta idea es potentísima. La gente que ha pasado por esto lo dice mucho. La crisis, al final, es el suelo fértil. Es una metáfora increíble. Porque es verdad, la crisis, con todo el dolor que trae, es como un arado que pasa y lo remueve todo. Arranca de raíz las malas hierbas, el ego, la tontería, el dar las cosas por sentado y deja la tierra lista, fértil, para que crezca algo nuevo, algo mucho más real y, desde luego, mucho más fuerte. Y esto nos lleva a redefinir lo que significa tener libertad económica. Porque al final del camino, uno se da cuenta de que la verdadera libertad no es tener un montón de dinero en el banco, no. La verdadera libertad es algo interno, es esa tranquilidad absoluta de saber que, aunque se pierda todo, da igual, porque se tiene la fortaleza y las herramientas mentales para volver a construirlo desde cero, las veces que haga falta. Y esa libertad, esa sí que no te la puede quitar nadie. Venga, vamos a resumir todo este proceso en 3 pasos súper claros y prácticos. Lo primero, regular la biología. Nada de tomar decisiones importantes con el corazón a 1000. Hay que respirar, caminar, hacer lo que sea para enfriar el motor. Lo segundo, identificar cuál es el peor escenario posible. Tocar fondo, pero en la imaginación. Cuando uno se da cuenta de que puede sobrevivir a eso, el miedo pierde casi toda su fuerza. Y tercero, actuar con precisión de cirujano. Cortar por lo sano todo lo que no es esencial y centrarse única y exclusivamente en lo que de verdad importa para salir adelante. Y terminamos con esto, que más que una conclusión, es una pregunta para que se quede flotando. Si de verdad aceptamos esa idea de que la crisis es un suelo fértil, de que los momentos más jodidos son en realidad una oportunidad, una tierra virgen, entonces solo queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué se está listo para construir sobre ese terreno? La respuesta a eso, esa respuesta ya es el principio de todo lo que viene después. Suscríbete y construyamos juntos tu imperio mental.